Yo había empezado a hablar en el editorial de la situación lacerante del narcotráfico en todo el país y particularmente en la zona de Rosario, y que este tema hay que resolverlo de una manera con una multiplicidad de acciones por parte del Estado. Y ya tenemos en línea a un excelente diputado nacional, aunque soy honesto, lo conocí hace un mes y medio en Corrientes, prácticamente no crucé palabras con él, pero ayer me sorprendió muchísimo con la enjundia, con el coraje, con eh, la sangre en las venas que tenía para en el juicio político con el juicio político que se viene desarrollando con la Corte, esa suerte de circo romano que están haciendo para tapar el 100% de inflación, el 66% de pobreza, y cuando digo esto no me equivoqué, porque si los pobres en la Argentina, los niños pobres son el 66%, ese es el número que hay que considerar porque ese es el futuro. Me congratulo que haya jóvenes de esta calidad, como hay muchos otros, ¿no?, en la legislatura en estos momentos, por parte de Juntos por el Cambio, y afortunadamente vienen de Juntos por el Cambio, ya sea como en este caso, el que voy a presentar ahora, que es el doctor Francisco Monti, diputado nacional por la provincia de Catamarca, que viene realizando una labor muy interesante y quizás a lo mejor no tiene el nombre, porque ha asumido hace poco tiempo, ni la rutilancia que pueden tener otros diputados, que a lo mejor vienen trabajando hace mucho más tiempo, con declaraciones más estridentes, pero ayer se le plantó muy bien y sobre todo con argumentos jurídicos y con argumentos muy sólidos a las tropelías que estaban cometiendo los diputados Tailade, Moró y algún otro más que viene de los sótanos de la democracia, como Eduardo Valdés, que vienen de lo que ellos mismos llaman el excremento de la democracia. Ellos son fruto de esos sótanos de la democracia. Y entonces puso las cosas en su lugar cuando los testigos, como lo han hecho en muchas otras oportunidades, los amenazan, los amedrentan, tratan de buscar que digan lo que ellos quieren escuchar. Francisco, te agradezco muchísimo que aceptaras la invitación. Vamos a hablar de este tema y por supuesto también de lo que se resolvió hoy en la comisión en la reunión conjunta de las comisiones de legislación penal y de justicia. Muchísimas gracias. Y la primera pregunta que te hago es esta. A mí me gustan los tipos como vos, que son como yo, como el caso de Iglesias y como el caso de muchos otros, Juan Manuel López también, que son tipos como Negri, bueno, hay muchísimos. Y las mujeres también, como los Penato en el Día de la Mujer también, y Karina Banfi, que son, ¿cómo te diría? En la jerga del tablón, del fútbol, son los que van al frente. Y eso a mí me gustó, y ayer yo no te he visto nunca en acción, y la verdad que me impactó muy bien, porque a la vehemencia que le ponías a tu intervención, estaba por el otro lado que el sustento en argumentos jurídicos muy sólidos. ¿Cómo ves vos este juicio político? Mira, bueno, en primer lugar, buenas tardes, gracias por invitarme a tu casa, ¿no? Que es tu programa de radio. Un saludo, por supuesto, a todo el equipo de la radio. Mira, yo creo que el kirchnerismo en alguna medida ha tirado la toalla, ¿no? Ellos las elecciones las tienen perdidas, no tiene, a ver, en Juntos por el Cambio hay una pelea política, por supuesto, legítima y razonable, por el liderazgo, por ver si va a haber fórmulas compartidas, conjuntas, cruzadas, cuál va a ser el rol del PRO, del radicalismo, y bueno, toda la discusión que está a cielo abierto y es lógica en democracia. En el oficialismo están peleando por no ser, ¿sí? Están viendo, bueno, si Massa no baja la inflación no puede ser, Cristina se autoproscribe, Alberto Fernández, bueno, no se cree ni él su candidatura. Entonces, lo que están intentando hacer, y quiero ir al grano y a fondo en lo que yo considero, es deslegitimar dos cosas. Uno, la democracia, diciendo que Cristina está proscripta y con lo cual, al estar proscripta, no va a tener legitimidad, según ellos, el próximo proceso electoral. Y por otra parte, deslegitimar las instituciones. Y ahí viene la cuestión del juicio político, ¿no? La elaboración, la argumentación de toda esta teoría disparatada de lawfare, en donde ellos creen poder intentar
dejar sentado, ¿no es cierto?, en la opinión pública de que esto es, digamos, de que la justicia en la Argentina constituye una suerte de sistema para perseguir al justicialismo, al peronismo y demás cuestiones. Bueno, por supuesto que esto es un montaje. Yo creo que se han creído su propia película. Yo creo que ayer se comieron una piña, porque la verdad que el desempeño de los legisladores ha sido completamente lamentable y ha quedado completamente al desnudo de que esta operación, que es el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no solamente carece de sustento, sino también en la praxis de lo que se está desempeñando y lo que se está realizando en el golpe por golpe, en las reuniones, no tienen ningún argumento, ¿no? Y la verdad que me parece sumamente grave, Jorge, me parece muy grave, y se los he manifestado fuera de la reunión también a algunos legisladores del oficialismo, que ataquen a los eslabones débiles de la cadena, ¿no? Porque la verdad es que si quieren, si quieren llevar los tanques, meter preso a alguien, bueno, que vayan y que lo hagan. Pero esto de sentarlos a los empleados, a funcionarios judiciales, que pueden ser personas que tengan, características o una formación adecuada para ejercer su rol, pero que no están acostumbrados a este tipo de escarmientos, como que lo que ha ocurrido ayer, me parece un acto de cobardía, ¿sí? Porque en todo caso, que se las agarren con quien tengan que agarrárselas, ¿no? Pero la verdad que esto, a ver, ayer, y vamos a ejemplos que son realmente grotescos, ¿no? Ha habido preguntas respecto de un secretario de la Corte, que era si usted sabe en qué consiste la división de poderes. Le preguntó el diputado Tailade si conocía a alguien de apellido Godoy. O sea, ustedes tomen dimensión, la gente que nos está escuchando, del nivel de vergüenza que deberían tener las personas que están llevando adelante esto. Entonces los someten a los testigos a un cansancio y además preguntas completamente impertinentes, ¿no? A ver, ¿qué sentido tiene preguntarle a un funcionario judicial de inferior jerarquía qué es lo que cree, qué es lo que piensa, cuál es el criterio que tiene respecto de las opiniones de los jueces de la Corte que han vertido en distintos fallos? O sea, son cuestiones completamente irrelevantes. Y además agregar que los testigos tienen que desplegar, ¿sí?, su versión sobre hechos que hayan visto o que a través de sus sentidos los puedan llegar a haber experimentado y poder volcarlos en una reunión, pero no preguntar opiniones, consideraciones que tengan eventualmente los testigos. Esto lo sabemos todos e igualmente han avanzado en ese sentido. Creo que es muy importante, y porque me decías anteriormente, que los legisladores de Juntos por el Cambio asistamos a las reuniones estas, que defendamos el debido proceso, que levantemos la voz y lo hagamos con mucha fuerza, porque también hay un aspecto que no sé si tiene que ver más con la sociología que con la política. El justicialismo muchas veces pretende avanzar de prepo, considerando o creyendo que quienes estamos en la vereda de enfrente somos por ahí cobardes o tecnócratas. Y la verdad que nosotros también estamos dispuestos a defender. A mí me pareció muy interesante que me acuse el diputado Tailade en distintas etapas de que a mí me mandó Lorenzetti o fulano de tal. ¿Y sabes qué? No lo conozco, no me interesa conocerlo ni a Lorenzetti ni a ningún miembro de la Corte. Lo que estamos haciendo es defender las instituciones. Claro, no defendemos a los miembros de la Corte, sino a la Corte como institución. Además, te voy a decir una cuestión más. El gobierno de Juntos por el Cambio, durante la experiencia del gobierno del presidente Macri, ha sufrido, digamos, lo digo entre comillas, fallos de la Corte que fueron muy duros respecto, que tuvieron un impacto fiscal complicado. Es decir, recordemos que el presidente Macri asume e inmediatamente tiene que pagar la cuenta de todo lo que había detraído ilegítimamente de coparticipación el Estado Nacional a las provincias desde la estatización del sistema previsional compulsivo que se hizo en la década de los 2000. No nos olvidemos que hay una medida cautelar de la Corte cuando el presidente Macri deja sin efecto los impuestos a la canasta básica de alimentos. Esto ocurrió entre las PASO y las elecciones generales del 2019. Y fueron medidas fueron decisiones de la Corte que tuvieron un impacto fiscal negativo en el gobierno
de Juntos por el Cambio, y las decisiones se acataron. Te puede gustar o te puede no gustar. No se trata de la cara del juez, acordate, se trata de... perdóname, y Así te acordate escucho. de que fue Córdoba, primero habían sido San Luis y Santa Fe, y Macri, para prevenir que no hicieran más demandas, que fue lo que hizo la modificación, la restitución de los fondos fue a todas las provincias, la reparación histórica A en todas materia las de jubilaciones, provincias. fallos que nos ocasionaron un bruto déficit fiscal. Te va a hacer una Por preguntita. supuesto, y No, era justamente esto, abonando un poco... Luján Matallán, también colega nuestro. ¿Qué tal, diputado Monti? Bien. No, lo que decía, ¿no? Que justamente la reparación histórica era una herramienta maravillosa que en el futuro, yo no sé si el próximo gobierno va a tener que implementar por el desastre que están haciendo ahora, en este momento, con las liquidaciones de las jubilaciones. O sea, estamos comprando juicios a futuro, o sea, de una manera permanente. Cada vez que están jubilando a alguien, están comprándose un juicio porque lo están haciendo mal, con malos cálculos y sin respetar la ley, ¿no? Bueno, fíjate que ahí me parece que das en la línea de flotación de un asunto que tiene que discutirlo severamente Juntos por el Cambio puertas adentro. Yo creo que hay que dejar de tener muchas veces comportamientos culposos. Afortunadamente se votó en contra días atrás de lo que fue esta moratoria, pero no olvidemos que durante la campaña electoral, a ver, porque ahora viene el bono dual, la colocación de deuda, esta cláusula gatillo que se la puede reclamar en cualquier momento, pero y lo acusan a Juntos por el Cambio o a los equipos técnicos de Juntos por el Cambio de ser irresponsables cuando se hacen planteos en torno de la difícil sustentabilidad de la deuda en pesos. No nos olvidemos que el presidente Fernández en la campaña electoral dijo que él iba a pagarles a los jubilados, les iba a aumentar a los jubilados con los intereses de las LELIQ. De las LELIQ, me acuerdo. Y a los primeros que ajustaron y a los primeros que sacudieron cuando asumieron en su gobierno fue a los jubilados, dejando sin efecto las cláusulas de actualización que están amparadas, digamos, también jurisprudencialmente. Entonces yo creo que hay que tener mucho énfasis en plantear esto, ¿no? Porque creo que históricamente, quienes no venimos del universo del justicialismo, nos hemos a veces dejado llevar puestos por estas narrativas que intentan instalar y que ellos son los salvadores de los pobres y del pueblo de la Argentina, y cuando en realidad lo único que están haciendo es hundiendo en la pobreza a este país, ¿no? Te digo y te repito, yo creo que el kirchnerismo en este tema del juicio político está completamente perdido. No van a poder instalar la tesitura del lawfare. Yo creo que esto es algo que se va a morir de a poco, pero también en la medida de que nosotros hagamos los planteos que tenemos que hacer con mucha fuerza y con mucho énfasis. Sí, estamos totalmente de acuerdo con esto y sabemos que este juicio político, lo único que a ellos no les importa la verdad, intentan prolongar esto durante meses para, con esta puesta en escena, distraernos de los problemas graves y urgentes que nos acusan a la Argentina. Ahí está la inflación del 100%, está el estancamiento de la economía, Rosario, pero lo que pasa es que este intento de vejar testigos y de buscar, a ver, tirando del piolín en una excursión de pesca, a ver a cuántos enganchos para meter el juicio político, termina siendo una degradación de las instituciones. Yo sé que esto en el fondo es un show montado para consumo interno de la política y de un sector hasta mínimo de la política, pero mientras tanto hace bien. Por eso yo, que está bien, no formo parte del bloque, pero cuando se me preguntó como dirigente cuál sería mi posición, yo estaba de acuerdo con la posición que tenían el radicalismo y la coalición, de que tenían que seguir participando para garantizar, porque los jueces no tienen abogados defensores en esa comisión, los ministros, y entonces nosotros tenemos que estar para eso. Si no, ¿para qué estamos? Para que ellos monten el show y amedrenten, porque además te ponen cara de malo, pero además te ponen cara de malo, y yo los conozco a estos, son guapos de cartón, te lo voy a decir así, aunque la gente diga que es un patotero, son guapos de cartón,
porque cuando salen de ahí, del recinto, se van corriendo a las cuchitas a los despachos de ellos. Son guapos de cartón, ahí porque están las cámaras de televisión. Pero es así, y además de ser guapo de cartón, son ignorantes jurídicos. Cuando yo le pregunto, porque hasta yo le apreciaba como dirigente judicial a Vanessa Siley, pero cuando le preguntó dice la división de poder, eso a veces es una falta de respeto a un abogado, ¿entendés? Porque... Por supuesto, no, bueno, ahí te interrumpí, mirá, yo creo que es muy fácil jugarla de guapo cuando tenés el poder y cuando tenés los servicios de inteligencia atrás, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, acá, pero bueno, lo que pasa es que la juegan de guapos hasta que se dan cuenta que hay alguien que los hace morder el freno, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, y te digo algo más, en lo que tiene que ver con las conversaciones internas, y además creo que todas las posiciones son absolutamente respetables, pero creo que también la gente nos ha puesto en un lugar en el cual puede tener más o menos rating, puede ser más o menos visto por la gente. No es una agenda que hayamos instalado nosotros, es la agenda con la que nos hemos encontrado. Cuando uno asume como diputado de la Nación o en cualquier cargo público, no tiene una agenda preestablecida de cuáles son los temas con los que se va a encontrar. Bueno, quienes somos miembros de la Comisión de Juicio Político, nos toca hoy defender con mucho, con poco público, con más o con menos rating, la vigencia de las instituciones es un tema que tiene muchísima importancia independientemente de que en la calle el tema tenga impacto. Entonces nosotros tenemos que estar y defender. Y este tema que muchas veces se plantea de que si somos minoría, de que todas las votaciones las perdemos, mire, yo vengo de la provincia de Catamarca, fui diputado de la provincia 4 años, fui vicepresidente del bloque, fui presidente del bloque, presenté un montón de proyectos, nunca se aprobó ninguno, pero siempre tuvimos que argumentar, siempre defendimos nuestra posición, y eso también es el ejercicio de la representación democrática, porque la gente, ¿no es cierto? La gente también tiene que saber de que hay personas que estamos sentados en un lugar defendiendo su posición y que esto no es tierra de nadie ni es tierra arrasada. Yo creo que la Argentina tiene un gran reservorio cultural, un gran reservorio moral. Nosotros no somos Venezuela porque nuestra base cultural es sólida. Y confío en que si Juntos por el Cambio hace lo que tiene que hacer, defiende las instituciones y da testimonio de conducta en los lugares que tiene que dar, nosotros vamos a tener una nueva oportunidad en la Argentina para transformarla y por devolverle el sendero de la normalidad. Muchísimas gracias, Francisco, y bueno, te vamos a convocar en otras oportunidades porque la verdad que fue muy rico tu testimonio, y sobre todo por la que ya te felicito por tu actuación de ayer. Es un gusto hablar contigo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Un abrazo para ustedes, muchísimas gracias y al equipo de la radio que nos ha acompañado. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.